Gracias, Claudia. Me encuentro con el ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Esta situación del tema de los combustibles a nivel de Centroamérica, se ha posteado que El Salvador tiene los precios más bajos. ¿Por qué Honduras no lo tiene? Bueno, mira, nosotros hemos tomado medidas fuertes de sacrificio fiscal para poder mantener los precios de combustible en los niveles en que están. Ese sacrificio va a ser de alrededor de 6.000 millones de lempiras este año, y recordemos que Honduras es un país con necesidades infinitas y con recursos sumamente limitados. El presupuesto general de la República lo tuvimos que aumentar de 300.000 millones de lempiras a 360.000 millones de lempiras para poderle hacer frente a todas las necesidades del país. Tenemos necesidades en salud, en educación, en respeto a derechos humanos, en cuidado del medio ambiente, en temas de seguridad y en todos los demás temas, principalmente relacionados con el combate a la pobreza, los proyectos de reducción a la pobreza. Entonces lo que se hizo fue que se asignó una cantidad específica de recursos a cada una de las necesidades, y en función de eso pues nosotros mantenemos el precio de combustible bajo con respecto a otros países. No estamos en competencia con El Salvador para tener los precios más baratos. Ellos tienen una realidad diferente a la de nosotros vivimos nuestra propia realidad y tenemos que ser responsables con el presupuesto general de la República. Cualquier subsidio que se dé es dinero que estamos quitando de otras partidas. O sea, ahorita hemos asignado un aumento a salud, por ejemplo, va a haber una compra de medicinas de alrededor de entre 800 y 900 millones de lempiras porque los hospitales y las clínicas están totalmente desabastecidas. Entonces es cuestión de prioridades y es cuestión de repartición de recursos bien limitados. Ya hasta el momento se ha dado un subsidio de una rebaja de 10 lempiras por cada galón de combustible, más la mitad del aumento del diésel, que eso nos ha mantenido también con un 2% menos de inflación que si no se hubiera tomado esa medida. Ministro, como Secretaría de Desarrollo Económico, ¿qué medidas se pueden aplicar? Hay unas que todavía están en cartera por implementar en el país para de alguna manera ayudar al bolsillo de los consumidores, que son los que tanto se están quejando por el alto costo de la canasta básica también. Bueno, mira, el tema de la inflación es un problema mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, salió a finales de la semana pasada el último reporte de inflación y están en 8.6%. Pero ese 8.6%, que es un promedio, tiene implícito un aumento de casi el 50% en los combustibles. Entonces, la invasión de Rusia a Ucrania te ha traído un aumento fuerte en el barril del petróleo, en todos los derivados del petróleo, en el precio del gas, en los fertilizantes, y ahora está comenzando a provocar un corto en lo que es la oferta de trigos y cereales en el mundo. Rusia y Ucrania son de los principales proveedores mundiales de algunos cereales y algunos granos, y eso ya está provocando consecuencias de seguridad alimentaria a nivel mundial. Esos efectos externos nos representan a nosotros poco menos del 50% de la inflación hondureña y poco más del 50% es inflación local. La inflación local es la que hemos controlado con las medidas del subsidio de los combustibles y también con las operaciones de mercado abierto que está haciendo el Banco Central de Honduras a través de letras y otros instrumentos financieros, captando los excesos de liquidez del sistema financiero. Con eso se está teniendo una inflación menor de la que tuviéramos si no estuviéramos haciendo esto. Ahora, el pueblo hondureño tiene que estar claro, no hay forma de eliminar inflación alta este año. Estamos mitigando los efectos de la inflación alta, pero sí vamos a tener una inflación alta este año, no hay manera de evitarlo. Y no solo Honduras, sino que todo el mundo. Todos los países del mundo estamos luchando con esto y andamos con porcentajes similares de inflación porque es una situación global. Ahora, lo que estamos haciendo en el gobierno lo estamos haciendo con mucha responsabilidad para asegurarnos de que no se nos dispare más de la cuenta la inflación y que no también pongamos en riesgo el presupuesto general de la República con asignaciones equivocadas de recursos. Pero eso va a generar una inestabilidad en la economía de los hondureños, ministro, y como hay medidas que puedan resarcir todo esto, ¿o no? Bueno, las medidas, lejos de las que usted ya mencionaba, yo sé que lo del subsidio, pero la gente todavía se queja. Sí, pero mira, el tema es que hay cosas que están totalmente fuera del control de lo que pudiera hacer el gobierno de la República, no solo de Honduras, sino que cualquier gobierno. Te acabo de mencionar, el gobierno de Estados Unidos, que es la economía más poderosa del mundo, tiene una inflación de 8.6% y no hay manera de que la puedan bajar. Entonces, lo que tenemos que estar es conscientes que estamos en una crisis, así como tuvimos una crisis de salud en el año 2020 por una pandemia y que tuvimos que buscar la manera de mitigar riesgos a nivel mundial, así hoy estamos en una crisis de inflación y empezando una crisis de seguridad alimentaria que tenemos que ver cómo lo mitigamos. Pero no hay manera de eliminar estos riesgos negativos que nos vienen desde afuera a nivel nacional ni en ningún país del mundo. Eso tiene que estar consciente el pueblo hondureño, así es que lo que tenemos que hacer es tomar medidas a nivel de gobierno, que ya lo estamos haciendo. De hecho, el Jaramillo, que es el vicepresidente del Banco Mundial, estuvo aquí con nosotros hace un par de semanas, estuvimos comentándole las medidas que estamos tomando y básicamente nos dijo que estamos haciendo lo mismo que está haciendo el resto del mundo. No estamos haciendo nada que no se esté haciendo en otros países y
y estamos teniendo un control similar a lo que están teniendo los otros países. Si se llegara a diseñar algún mecanismo en algún país que les funcione de una manera que controlen más la inflación, de inmediato lo vamos a aplicar acá nosotros. Yo he escuchado a varios economistas que dicen, por ejemplo, suban la TPM, que es la tasa de política monetaria. ¿Qué es lo que pasa? Ya hay países que ya lo hicieron. Costa Rica, Chile y otros países. La presidenta del Banco Central se ha comunicado con las autoridades de los bancos centrales de estos países y ese movimiento no les trajo un beneficio en la inflación como el que esperaban y lo único que hicieron fue encarecer los recursos de crédito. Entonces no vamos a implementar eso porque vamos a encarecer el crédito, que no queremos hacerlo y no va a tener las consecuencias que esperaban al principio con el tema de la inflación. Así es que estamos actuando con mucha responsabilidad, nos estamos comunicando con las autoridades monetarias de otros países para poder asegurarnos que las cosas que implementemos en el país realmente sean las que funcionan y no medidas que más bien nos puedan traer consecuencias negativas y por hacer un bonito terminemos haciendo un feo. Ministro, vamos a dar espacio en estudio, si me ayuda, por favor, porque sí hay consulta por parte de las compañeras. Adelante, compañeras. Muchísimas gracias, Gina. Muy buenos días al secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Es un gusto saludarle en esta mañana. Tengo dos consultas, si usted me las permite, por favor. La primera, dice usted que se está iniciando en el país una crisis alimentaria. ¿Cuál tendría que ser o cuál podría ser, según ustedes y sus pronósticos, el impacto que tenga esta crisis alimentaria y qué medidas se están tomando para evitar que la población, principalmente en el sector del corredor seco, pase hambre? Buenos días. Mira, en realidad la crisis los efectos todavía no se están. Ya vamos a recuperar la comunicación, quizás nos ayuda por favor nuestra compañera Gina Izaguirre para lograr escuchar la respuesta del secretario de Desarrollo Económico Pedro Barquero. Gina, nuevamente con usted. Ya estaremos estableciendo, perdimos momentáneamente esta comunicación con Gina Izaguirre y también el secretario de Desarrollo Económico Pedro Barquero, hablando de diferentes temas. Entre uno de ellos ha recalcado que se está iniciando una crisis alimentaria en el país. Crisis alimentaria que ya se había advertido por parte de los mismos productores, tomando en cuenta los altos precios de los fertilizantes a nivel nacional, el tema también del invierno, de las lluvias que según ha pronosticado la Comisión Permanente de Contingencias no serán fuertes en los próximos días. Ya logramos establecer la comunicación. Nuevamente muy buenos días y gracias por acompañarnos al secretario de Desarrollo Económico Pedro Barquero. Muchas gracias, Claudia. Te decía que el tema de la seguridad alimentaria no se está comenzando todavía a sentir en Honduras. Esto se está comenzando a sentir en el mundo. Todavía los efectos no los comenzamos a sentir acá y estamos a tiempo para tomar algunas medidas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Rusia y Ucrania son jugadores importantes en el mundo en el abastecimiento de trigo y otros cereales y otros granos. Entonces, con esta invasión de Rusia y Ucrania, Ucrania no ha podido exportar absolutamente nada y eso tiene desabastecidos a muchos mercados mundiales de trigo y otros granos y otros cereales. India, que es otro jugador importante de trigo en el mundo, está cerrando sus fronteras para las exportaciones porque tienen una gran ola de calor, consecuencia del cambio climático, y han decidido cerrar las fronteras para evitar las exportaciones y asegurarse que el trigo que produzcan se quede solo para consumo nacional. Entonces, en el mundo va a haber una escasez de trigo y eso obviamente va a traer como consecuencia que no vas a tener pan y los otros derivados que vienen del trigo. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Honduras? Nos estamos asegurando de tomar medidas para fortalecer la producción nacional. Le dimos 1.000 millones de lempiras a Banadesa para créditos para los pequeños agricultores y le dimos 3.500 millones de lempiras a Banprovi para los MIPYMES, para vivienda social y también para agricultura. Entonces, los fondos que estamos prestando para agricultura a través de Banprovi y Banadesa son a tasas sumamente bajas y son para asegurarnos que tengamos mayor producción en el campo y de esa manera tener entonces un poco más asegurada la seguridad alimentaria y que podamos abastecernos nosotros mismos de nuestro campo de los alimentos que vamos a consumir en estos próximos meses y en el futuro inmediato. ¿Y Honduras puede cerrar fronteras? Porque era una de las medidas que también estaba mencionando el presidente del Consejo Hondureño de la empresa privada para evitar que salgan los granos básicos de nuestro país. Esa es una posibilidad. Hasta el momento no vemos riesgo de quedarnos desabastecidos. Todo puede cambiar de un día para otro, pero hasta el momento vemos que las cosechas van por buen camino. Si llegamos a tener un problema, así como le pasó a India, por ejemplo, que tuvo que cerrar las fronteras, pues son medidas que se tienen que contemplar. Pero hoy por hoy esas medidas todavía no son necesarias. Todo puede cambiar en un día, en una semana o un mes, pero hoy no es necesario tomar esas medidas.
Seguimos con consultas en estudio, compañeras. Gracias, Gina. Sí, por supuesto. La última consulta, secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero. Desde el inicio del gobierno de Xiomara Castro de Zelaya se anunció un subsidio de 10 lempiras al precio de los carburantes. Sin embargo, los hondureños nos sentimos asfixiados por esos precios y los constantes aumentos semana a semana. Entendemos que hay un subsidio, pero ¿qué más se hará? ¿Está planificando el gobierno realizar algún tipo de medida extra a ese subsidio que ya se ha aprobado y que se ha aplicado por parte del gobierno? Porque realmente está impactando en absolutamente toda la cadena este precio de los productos de los carburantes. Es correcto, y es la batalla que tienen todos los países del mundo. Como te mencionaba antes, en Estados Unidos el aumento del precio de los combustibles es de un 50%. O sea, el problema es que los recursos del Estado son sumamente limitados. Nosotros ya asignamos una buena cantidad de dinero para poder subsidiar los combustibles, pero para poder subsidiar más los combustibles, entonces le tendríamos que quitar a otra cartera, le tendríamos que quitar a salud o a educación o quitárselo al cuidado del medio ambiente. Entonces es un tema bastante complicado. Cuando hicimos el rebalanceo del presupuesto general de la República, consideramos que hicimos un trabajo equilibrado para poder asignar los recursos a cada uno de los temas. El tema del petróleo es un tema bien complicado y no estamos en el punto más alto todavía, Claudia. El precio del barril del petróleo va a seguir subiendo. Todos los analistas a nivel mundial insisten en que este tema de la invasión de Rusia y Ucrania todavía falta mucho tiempo para resolverse y por lo tanto los precios van a seguir subiendo y eso lo vamos a ver reflejado también en los combustibles. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como ya nosotros como gobierno hicimos un enorme sacrificio fiscal, ahora toca que a nivel individual cada quien tome medidas. Como gobierno tomamos una medida adicional. Estamos tratando de que el 50% de los empleados públicos trabajen una semana y el otro 50% la otra semana, o sea, la mitad del tiempo cada grupo de trabajadores. Eso mismo se puede implementar también en la empresa privada, así como se hizo en la pandemia, que algunas personas trabajaban desde su casa y de esa manera entonces vas a estar ahorrando el consumo del transporte de la mitad de las personas una semana y de la otra mitad la otra semana. Entonces tenemos que ser creativos. Como gobierno no queremos todavía meter medidas impositivas, sino que lo que queremos es que cada quien tome conciencia y tome las medidas que pueda tomar. Si la situación se sigue agravando, ahí sí vamos a tener que contemplar medidas impositivas desde el gobierno, pero nosotros lo que esperamos ahorita es que cada quien tome conciencia y busque la manera entonces de implementar medidas a nivel del sector privado, por ejemplo, copiando lo que estamos haciendo en el gobierno, y nosotros vamos a seguir con el subsidio de los combustibles que hemos estado haciendo hasta ahorita de 10 lempiras por galón, más el aumento de la mitad de lo del diésel, y adicionalmente a eso, para controlar la inflación, estamos haciendo las operaciones de mercado abierto del Banco Central de Honduras, y adicionalmente a eso estamos estimulando la producción nacional para poder tener mayor oferta, y eso también te ayuda a controlar los precios con los financiamientos a través de Banprovi y Banadesa. Gracias, ministro Pedro Barquero de la Secretaría de Desarrollo Económico, por compartir su tiempo con Noticieros hoy mismo.